A pantalla revuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma qui ne choisit pas l'algorithme. Indios, salvajes, Enemigos, bárbaros, malones, raptores. violentos, bestias. ¿Qué imagen construyó el cine nacional de los primeros habitantes de este suelo? Al indio no lo doma nadie. Cuando se acurruca y parece vencido, se está preparando para dar el zarpazo más traidor. ¿Qué lugar encuentra en el presente donde aún hoy se disputa la tierra? El lugar de los pueblos originarios en el cine nacional fue cambiando al ritmo de los discursos hegemónicos. Pero más allá de los matices y de escasas excepciones, durante mucho tiempo el cine de ficción trató el tema desde un mismo estereotipo: indios salvajes que se echaban las pampas e impedían el progreso de la nación. Venga, mija. Con escasas vías de circulación, el cine documental construye otra mirada sobre la identidad. Un camino que comienza en una observación antropológica y llega hasta un compromiso político con el presente. La representación de los pueblos originarios también se disputa en las pantallas. Para dialogar sobre esto, nos encontramos con Alejandra Rodríguez y Claudio Remedi. Alejandra Rodríguez es historiadora, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, autora del libro Historia, Pueblos Originarios y Frontera en el Cine Nacional. Claudio Remedi es documentalista y docente en el ENERC, integrante del grupo de Boedo Films, realizador de La Historia Invisible, que recorre las huellas de la conquista del desierto y la identidad de los pueblos originarios en el presente. En tu libro, Pueblos Originarios y Frontera en el Cine Nacional, analizás una serie de películas que construyen un estereotipo de indio salvaje. Va a ser en el corpus más desde los años 30 a fines de los 50, donde el estereotipo va a ser como mucho más fuerte, donde a los pueblos originarios se los representa, digamos, como afuera de un nosotros argentino, como una alteridad bastante radical, y esto se advierte en una puesta en escena, una puesta en cuadro, muchas veces, digamos, a veces sin imagen, ¿sí? A veces es simplemente una amenaza que está por fuera del cuadro, que se hace evidente por las acciones destructivas, por toda esa destrucción que lleva a su paso. Y otras veces sí aparece en cuadro. En alguna de estas películas son solo espaldas que huyen, ¿no? O sea, ni siquiera tienen rostro, sino que se trata de un colectivo salvaje montado a caballo que huye luego de las diversas tropelías, ¿no? Gran parte entonces de estas películas de este periodo, cuando se lo representa con una imagen, con una figura, con un cuerpo, es un sujeto como indiferenciado, ¿sí? No hay sujeto en realidad, ¿no? Es un estereotipo, y esto tiene que ver también mucho con el género desde el cual se está narrando. Gran parte de ese periodo construye la historia desde el género western. Entonces, bueno, mucho de esos estereotipos están ligados a que el western, digamos, antagoniza, digamos, en el western, con quien se antagoniza es con aquello que se relaciona con la naturaleza salvaje, y el indio, para estas películas, es parte de esa naturaleza salvaje. ¡Los indios! ¡Hay que desperdiciar un solo tiro! Los llamados indios son, digamos, quienes obstaculizan ese avance de la Argentina, ¿no? Entonces no solo se los territorializa, sino también se los extranjeriza, ¿no? Se los saca también de ese nosotros que habita nuestro territorio. Eran muchos, pero se me escaparon. Por lo que tardó, pensé que iba a volver con el cacique Huincul a la rastra. Huincul. Algún día lo traeré, pero de las cerdas y chorreando sangre del cogote.
Ninguna de las películas tienen guión de Homero Mansi, que después fue peronista. Más allá de las distintas ideas, ¿había una visión común en este tema? Uno que piensa que, digamos, quizás tiene una idea de, bueno, los revisionistas esto, los liberales esto, la izquierda esto, en este contexto es bastante todavía fluido las opiniones acerca de los personajes de la historia, y sí que hay bastante consenso acerca de que los pueblos originarios eran, un cierto obstáculo a la idea de progreso, ¿no? Hay un cierto consenso social, que obviamente, digamos, no es absoluto, pero que recién te diría que a partir de los años 80, recuperada la democracia, luego de la dictadura cívico-militar, recién ahí las ciencias sociales empiezan a tener una perspectiva renovada sobre, digamos, para pensar el origen del Estado Nacional y para pensar el lugar de los pueblos originarios en la historia. Y quizás el cine se tardó un poco más en digamos, ayornarse a esas nuevas perspectivas y miradas que tienen las ciencias sociales sobre la historia. Tenemos que poblar esta tierra, sea como sea. Antes hay que exterminar al indio. Sobre este inmenso mar de tierra firme avanzaron los fortines en una sangrienta jornada de 100 años. Jalonaron el desierto como semilla de los pueblos futuros. El gaucho fue el héroe de esta epopeya. Al conjuro de su presencia surgieron los poblados, se multiplicaron las haciendas y la tierra dejó de ser estéril. Para esto tuvo que batir al indio. Las películas acompañan como un sentido común, un sentido político, un sentido histórico, que tiene que ver con que el Estado necesitó de ese avance y el costo humano, ¿sí? Si fue indígena, se trata de disimular, y las películas exaltan el costo blanco. Digo, es muy interesante, bueno, desde el ensayo literario, por ejemplo, el planteo de Cristina Iglesias o de Susana Rodker acerca del rol de las cautivas, ¿no? En las películas siempre se exalta la cautiva blanca, y en la literatura también, cuando el verdadero tráfico de cuerpos femeninos es de las mujeres indígenas hacia las familias blancas como servicio doméstico, ¿no? Bueno, son cuestiones que aparecen muy claramente en la literatura del siglo XIX y que el cine del siglo XX se hace eco. Así pensaban nuestros padres que levantaron estancias a tiro de los malones. Gracias a ellos nos criamos llorando degolladas, y hay 10.000 cautivas embrutecidas en las tolderías. Con paciencia ya los iremos civilizando. Previamente a esta construcción tan clara de estereotipos, hubo otras experiencias, como El último malón. Es muy interesante revisar la primera película de toda la serie, que es El último malón, que es una película de 1917, que es una película, te diría que merecería estar en la historia del cine universal, porque que tiene elementos de documental etnográfico, de novela histórica, y con una belleza en las imágenes muy importantes, y que plantea a los mocovíes, que es el pueblo que focaliza, como sujetos políticos, ¿no? Y ahí sí, digamos, ves los rostros, ves las historias, tienen capacidad de cinetificación, de poder, ¿sí?, asumir diferentes roles. Entonces, esa película es de 1917, lo que pasa que ese enunciado no se siguió, ¿sí? Recién se va a recuperar, te diría, casi más en los 60, con también la recuperación de la película por la Escuela de Cine de Santa Fe y demás, pero plantea una representación absolutamente distinta, bueno, porque también el género desde el cual se
se representa es muy distinto, ¿no? Greca ahí hace magia, digamos, en un enunciado que tiene mucho de documental etnográfico, tiene mucho de documento histórico, porque lo que le interesa es contar una sublevación mocoví efectivamente ocurrida en ese territorio en 1904, en San Javier, y por otro lado sabe que para contar una verdad histórica tiene que inventar, tiene que hacer un relato atractivo. Entonces, bueno, ahí combina como muchos elementos de una manera muy novedosa y que no, digamos, no se siguió esa línea más adelante. De todas formas, vos marcás en el libro que la mirada también presenta contradicciones y cambia cuando el malón ataca al pueblo. Todas las películas, digamos, son enunciados contradictorios en algún punto, digo, esto de la polifonía, digamos, muchas voces se hablan a partir de un enunciado fílmico. Muchas veces se hablan cosas muy a pesar de los directores. Las épocas hablan, las formaciones discursivas hablan a través de las películas más allá de las voluntades individuales. Digo, si pensamos en películas quizás más actuales, muchas veces es la cámara la que mira de determinada manera, por más que la posición política y el compromiso con esos otros sea realmente verdadero, pero hay algo que se escapa y algo de la época que vuelve a reproducir algún estereotipo. En los últimos años crecieron miradas renovadas sobre el tema. ¿Cómo las ves? Yo creo que, digamos, las miradas renovadas acerca de la expansión territorial del Estado Nacional y de la agencia indígena y demás, están hoy día, y te diría 2008, para poner una fecha, llevadas adelante más que nada por el documental, ¿sí? Digo, las nuevas versiones acerca, o las nuevas miradas de qué pasó en ese periodo de la historia. ¿Cuáles fueron las motivaciones personales y temáticas para la historia invisible? Mirá, yo cuando estudiaba en la escuela secundaria, en el contexto de la última dictadura militar, en ese momento se festejó el centenario de la conquista del desierto como si hubiera sido una épica, ¿no? Como si hubiera sido un acontecimiento histórico para festejar. Y con el tiempo eso me quedó incorporado como duda, como interrogante, y obviamente mis viajes a la Patagonia también dieron cuenta de un interés por el pueblo mapuche. Las lecturas de nuestra producción nacional, que contienen muchas palabras estigmatizantes, constantemente estigmatizantes. Llegó un momento en el cual ese tipo de bibliografía empezó a cambiar. Entonces ahí encontré una beta y un punto de vista diferente que nos llevó a mí y al grupo de Boedo a tener un acercamiento a una red académica vinculada con el estudio del genocidio indígena. Lo que nosotros queríamos era hablar de la conquista, pero anclada en el presente. ¿Qué huellas fueron dejando en el presente todas esas políticas de Estado que generaron una disgregación cultural, que generaron un éxodo, que generaron un exterminio? Y ahí fue que poco a poco también fuimos buscando personajes que tengan, digamos, una vida cotidiana o una inserción dentro de las ciudades, porque queríamos también corrernos
de la mirada más rural, del mapuche rural. Porque a nuestra gente la mataron para hacer esto, para hacer esta ciudad, para mostrar una postal, para vender una postal, para vendernos a nosotros como los que vivieron. Yo si salgo a la calle con mi ropa mapuche, paso a ser un folclore más. Yo no quiero ser folclore. Yo no quiero ser parte de la postal de Bariloche. También dentro de la película hay hipótesis. Se juegan hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si nuestro país no hubiera tenido esa política de exterminio? ¿Había posibilidades de integración entre las diferentes naciones? ¿Cuál es el problema de la tierra? ¿No? Porque ese es otro de los temas. Identidad vinculado al territorio. Es una historia abierta todavía. Y esto implica entonces que nosotros podemos, como documentalistas, tomarla como una historia viviente, es decir, una historia que todavía está en desarrollo, que obviamente sufrió un golpe tremendo, que sufrió una derrota, pero no sé si es la derrota definitiva. Y ahí está entonces también el desafío de encontrar las historias o los personajes que den cuenta que hay una lucha y una resistencia. Que hasta el día de hoy todavía los coletazos de esa política de la conquista del desierto sigue. Así no. ¿Cuál es el lugar de los pueblos originarios en el cine nacional y en el documental en particular? Durante gran parte de mi vida no vi reflejado en el cine argentino la temática indígena, la temática de los pueblos y naciones, porque lo primero que yo accedí a ver fueron los documentales de Prelorán, ¿no? Algunos realizados en la Patagonia y muchos de ellos en otras regiones del país. Algún documental de Tristan Bauer, Ni tan blancos ni tan indios, por ejemplo, que es ya de la transición democrática. Y algunas películas de ficción, pocas, como La nave de los locos, de Willicher, que hacían referencia o que tomaban ciertos tópicos del tema, pero que tampoco era, digamos, una cuestión como central en la producción nacional. Yo veo que todavía es un asunto pendiente en la cinematografía, tanto en la ficción como en el documental. Obviamente, ya en la etapa contemporánea hay producción de documentales, que se estrenan cinematográficamente, otros que no. En los hechos, cuando nosotros hicimos la producción de La historia invisible, previamente había salido otro documental con una temática muy similar, que es Tierra Adentro. En paralelo surgía otra producción que es Nacayal. Yo creo que también todo esto está vinculado con el contexto organizativo de las distintas comunidades y pueblos indígenas en nuestro país, el contexto de estudios académicos que también evolucionaron mucho en términos de también entender que la conquista del desierto fue un genocidio y de alguna manera, bueno, esta posibilidad tecnológica también de acceder a otras formas de producción. Esos documentales creo que van conformando un mosaico en donde hay historias muy vinculadas con la vida cotidiana, con el presente, con algunas revisiones históricas, pero si me hablas de una obra que contenga muchos de los elementos con los cuales uno por ahí soñaría, yo diría que todavía no está hecha. Así como hay muchas temáticas de nuestro país que todavía no están desarrolladas en el cine, me parece que una obra que integre una dimensión mucho más profunda a todo esto, todavía no está hecha. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo se relacionan estas temáticas con la actualidad, en especial con la lucha por la tierra y la vivienda? Se ve muy claramente, digamos, en las comunidades originarias el problema de la tierra, porque es un conflicto constante. Es el conflicto que desencadena el caso Maldonado,
Es el conflicto que yo diría cotidianamente surge y existe desde hace años en nuestro país. Y siempre los más desfavorecidos son los que menos recursos tienen. Eso es así. Y nosotros necesitamos esto para una familia que hay. Sí, no, sí te entiendo. Son familia de años y... Este territorio, en la época de la conquista del desierto, lo vendieron a 2 personas distintas. O sea, no era suficiente con vendérselo a uno solo, sino que se lo vendieron a 2. Bueno, digamos, fue una situación tensa porque vinieron con muchísimos policías, venían a desalojar y a pegar. Y obviamente no hay un Estado que no defiende, digamos, determinados vínculos de poder y de apropiación, y rechaza o no apoya la tenencia comunitaria, no está atendiendo claramente la dificultad por acceder a la tierra, etc. Digamos que esos temas dan cuenta de que el problema sigue estando, y cuando hablo de problema no estoy diciendo el problema de uno o de otro, es el problema del tema, ¿no? El tema de la concepción de un pueblo-nación, por ejemplo, el problema de la tenencia de la tierra, el problema de la propiedad, el problema del reconocimiento o no de una cultura, de una lengua. Si a mí me preguntan, bueno, ¿hay tela para cortar en este tema? Y un montón. Para mí me parece que es un tema que da para seguirlo, continuarlo en otras películas, en otras producciones, y sobre todo porque tiene vigencia actual. Es un problema no resuelto que a la vez está vivo, todavía existe. Tiene protagonistas, tiene escenarios y tiene conflicto. En pleno siglo XXI, los medios de comunicación construyen su propia imagen del salvaje. La lucha por tierra y vivienda irrumpe en las noticias. Hoy como ayer, las disputas continúan, en la vida y en las pantallas. A pantalla revuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma qui ne choisit pas l'algorithme.